Pues ya estamos de vuelta, Jose, y tenemos un ratito para hablar de Avapace, porque decíamos al arranque que se están moviendo mucho y muy bien en pro de esta asociación para intentar combatir y o suavizar pues toda esta enfermedad y demás. Así que cuéntanos un poquito, Jose, porque tenemos por ahí a uno de los pesos pesados de Avapace. Pero no por peso, ni por kilo, ni por báscula, sino por el cargo. Por el momento en el que decidió empezar a empujar el carro, nunca mejor dicho, y empezó a luchar por hacerse un hueco en el mundo de las carreras populares y a hacer de esta asociación que sea mucho más conocida y que además poco a poco se vayan recaudando para investigar, para ayudar a todos los chavales con parálisis cerebral. Hablamos de Avapace y hablamos con Benito Velasco. Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carlos. Pues nada, nadie mejor que tú nos puede dar una explicación básica de lo que es Avapace, que aunque ya se está en micrófonos del tartán, pues para aquellas personas que no te escucharon en su día o no conocen a Avapace, que ya es raro porque en esto de las carreras populares ya tienes un hueco muy importante y ya muy pocas no lo conocen, pero bueno, cuéntanos así muy básicamente en qué consiste Avapace. Empecemos por ahí, a ver que sepa la gente, que sepa. Bueno, pues Avapace es la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Es una asociación sin ánimo de lucro que va camino de su 41 cumpleaños, 41 aniversario ya trabajando por la parálisis cerebral. Tenemos 7 centros en lo que es Valencia y su área metropolitana, en donde se atienden a 176 personas con parálisis cerebral. Y nada, pues entre esos 7 centros está lo que es la atención temprana, Chicotés, que equivale a una guardería. Entran niños pues desde que tienen meses con alguna encefalopatía ya asociada a la parálisis cerebral. Ajá. Y bueno, pues tenemos un colegio de educación especial en Vétera, centros de educación especial en Meliana, en Valencia, otro en Vétera, y luego tenemos nuestra residencia en Valencia, que bueno, pues ahí acaban su ciclo vital con nosotros, desde pequeños hasta personas adultas, incluso ancianas, y eso es Avapace. Eso es Avapace, que no es poco, Benito. Y bueno, cuéntanos tu grupito, o sea, Benito Velasco, ¿a qué se está dedicando en el último año o 2 años, no? O desde que estás un poco en el tema de empujar el carro, cuéntanos un poquito. Bueno, pues nosotros el año pasado, en la situación esta económica actual, la crisis, desgraciadamente siempre la pagan los más necesitados. Yo a la gente le pido, bueno, pues que haga un poquito de reflexión. Es difícil porque todos en nuestras familias, en nuestros entornos, tenemos personas que lo están pasando mal, pero si una persona que es capaz de buscarse la vida por sí mismo, de estudiar, de formarse, de buscar trabajo, lo está pasando mal, imagínense una persona con parálisis cerebral, que depende de otra persona que se lo dé todo. Esta situación de crisis actual a nosotros nos ha llevado a unos recortes espectaculares, grandísimos por parte de la Administración. Estoy hablando de que, por ejemplo, este año los recortes, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes, atender a las mismas personas y a sus familias con 300.000 por menos, yo sé. Esto nos ha llevado a una situación crítica. Hoy en día ya puedo decir que hay familias de la asociación que ya no pueden pagar las cuotas por sus familiares. Yeah. Y estas cuotas evidentemente tienen que ser asumidas por la asociación y por el resto de socios, como no podía ser de otra manera. Entonces, dada esta situación, el año pasado iniciamos una andadura atlética en el mundo del running popular, que fue el primer reto Avapace Corre, que fue correr los maratones de Valencia y Castellón empujando el carro Adrián para recaudar fondos. Fue un gran éxito, no solo de recaudación de dinero para Avapace, sino de difusión de lo que es Avapace, lo que representa y del trabajo que realiza. Ajá. Y bueno, pues cuando finalizamos el maratón de Castellón, decidimos que qué podíamos hacer para seguir con esto y no juntarnos de año en año, y surgió la idea de crear el Club de Atletismo Avapace Corre. El Club de Atletismo Avapace Corre está federado en la Federación de Deportes Adaptados, allí nos dieron cobijo. Uh-huh. Estamos inscritos en el registro de asociaciones deportivas de la Comunidad Valenciana, somos un club oficial a todos los niveles, y a través del club, que ya somos 75 atletas y 25 socios colaboradores,
pues lo que hacemos es que vamos por todas las carreras populares que podemos, de todos los niveles, llevando el nombre de Avapace, corriendo por Avapace, dándonos a conocer a nosotros y a la asociación. Y también organizamos con ayuntamientos y clubes de atletismo carreras populares. Y en este sentido, ahora estamos trabajando con 2 ayuntamientos y clubes de atletismo. Bueno, con 4 podría decir, porque cada vez nos salen más. Si quieres hablaremos de ello. Y también pues estamos en marcha ya organizando el segundo reto Avapace Corre, que haremos la presentación oficial en septiembre. Y en estos momentos estamos en búsqueda de patrocinadores y colaboradores económicos, ya tenemos algunos. Ajá. Que bueno, pues consistirá en correr durante 24 horas sin parar por relevos, saliendo desde la localidad de Requena el sábado 16 de noviembre a las 8 de la mañana. Correcto. Y finalizaremos con la entrada en la línea de meta del Maratón de Valencia, para de una manera también agradecer a toda la organización del Maratón Valencia, al Ayuntamiento de Valencia, a sus patrocinadores, pues en que hayan confiado en Avapace para que sea este año la asociación solidaria de las inscripciones. Pero bueno, cuéntanos un poquito, porque esos recorridos vais a pasar por todos los ayuntamientos, se os puede ir a ver pasar, se os puede acompañar, no se os puede acompañar. ¿Dónde pueden encontrar toda la información, Benito? Pues la información yo en estos momentos no la hemos difundido aún, de hecho te lo estoy pues es podríamos decir, ¿es una primicia que os estoy dando, porque no lo habíamos dicho. Pues espera, Benito, espera. Primicia para el tartán. Adelante, Benito. Carlos. Pues nada, aún no lo hemos hecho oficial por lo que te digo yo, estamos buscando patrocinadores económicos. Ya tenemos 2 empresas que nos van a patrocinar, pero necesitamos más. Hay muchas pequeñas empresas que van a colaborar con nosotros con cantidades entre 50 y 100 euros. Ajá. Y consiste en lo que te digo, saldremos de Requena, haremos una primera etapa que será Requena-Buñol, ajá, con entrada en la localidad de Buñol. La segunda etapa será ya Buñol-Valencia. Pretendemos entrar en la ciudad de Valencia, si puede ser por la hora, en lo que será la Feria del Corredor en la Ciudad de las Ciencias. Uh-huh. Y luego estaremos toda la noche corriendo sin descanso por la ciudad de Valencia, por los 3 cinturones de ronda. Sí. Para las 8 de la mañana, 8:30, estar en la línea de salida del maratón. Cualquier persona que quiera acompañarnos va a poder, cualquier corredor popular podrá venir con nosotros, hacer los recorridos que quiera. Hacer piña, claro que sí. Sí, y contra más gente seamos, mejor. El tramo, lo que es Requena Valencia, lo haremos con un chaval con parálisis cerebral empujando el carro. Ajá. Y luego la noche evidentemente tampoco hay que llegar a tantos, los jugadores tienen que estar descansando y siendo atendidos perfectamente, pero luego ya el maratón también lo haremos con los carros de chavales con parálisis cerebral de Avapace. Y nada, colgaremos a partir de la primera semana de septiembre, que haremos la presentación oficial del reto, probablemente en la Fundación Deportiva Municipal en sus instalaciones, que nos han dado todo el apoyo. Sí. Y nos van a ayudar en su difusión. Pues haremos la presentación oficial del reto y todo el mundo tendrá información de cómo ayudarnos, cómo correr con nosotros en las etapas, y nosotros encantados de que cuanto más corredores populares vengan con nosotros ese día, ese sábado y ese domingo, pues mejor. Correcto, fenomenal. Pues ahí queda ese primer mensaje. Hemos lanzado ese primer mensaje a todo el mundo, que lo sepas que va a existir eso, primicia para todo el mundo. Ese reto ya lo presentaréis en sociedad, redes sociales, y bueno, también alguna carrerita, ¿no?, por el medio, ¿o qué, Benito? Sí, pues mira, el 31 de agosto tenemos la segunda Volta a Peu a Tabernes Blanques, a beneficio de Avapace. Desde aquí quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Tabernes Blanques, al alcalde Arturo Ros y a su concejal Nicolás Collado de Deportes. Y bueno, es una Volta a Peu muy mejorada respecto a la del año pasado, con cronometración oficial, con chip. Vamos a dar los habituallamientos de agua, vamos a dar fruta en la línea de meta, vamos a dar camiseta técnica, bolsa del corredor. Son 7 kilómetros nocturnos, será el sábado 31 de agosto, el último sábado de agosto a las 9 de la noche. Y locutada por el gran Jose, que colabora con nosotros, y solo puedo hacer que darte las gracias públicamente aquí delante de todos vuestros oyentes. No hay que darlas, por estos detalles, sí, hay que darlas, de bien nacidos, ser agradecidos. Me lo decía mi padre y eso yo lo grababa a fuego. Me quedé con ganas el año pasado, que por circunstancias no pude estar.
pero Sí, este año ya lo ahí sé. cambiando un turnito de trabajo hemos conseguido estar y qué menos que ya me Muy bien, tocaba y muy tenía bien. ganas de estar contigo, Benito, ahí en Tabernes y yo creo que la vamos a liar, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, la vamos a liar. Nosotros estamos poniendo todo para darle al atleta popular todo lo que se merece. Las inscripciones están abiertas ya en, puedo decir, la página web, ¿no? Yo sé. Sí, claro, por supuesto. Todo, absolutamente todo, Benito, este es tu programa. En carreraspopulares.com, a través de Ticket Run, ya están abiertas las inscripciones. Son 8 euros y ya te digo, nosotros vamos a intentar liarla porque vamos a hacer una prueba con todo lo que necesita el atleta popular para que acabe contento. Lo vamos a agasajar a todos los compañeros de carrera que vengan allá a participar con nosotros. Y nada, esa es la más inmediata que tenemos, el 31 de agosto. Luego tenemos el 22 de septiembre, Correcto. el primer 9K solidario, el Divina Pastora Burjasot, que nos patrocina la entidad Divina Pastora. Bueno, pues es una noticia muy importante para nosotros que Divina Pastora pues patrocina una carrera para que Avapace obtenga los máximos beneficios, y nada, organizada por los compañeros de Burcha Runners, encabezados por Quique, que son unos auténticos cracks y se han volcado en la organización de esta carrera. Y lo mismo, va a ser fabulosa. Vamos a hacer una carrera con cajones de salida, cronometración también oficial, se les va a agasajar a todos los corredores, habituallamiento con una marca importante de vida isotónica como es Poweral. En fin, va a ser una carrera también espectacular que los compañeros de Burcharrones se están volcando ahí Y para el día 22 de septiembre. con otro gran speaker, cuidado, ¿eh? Con otro gran speaker, el señor Carlos, que también colabora. Os hemos cogido al dúo. Han fichado al Tartán al completo, ¿eh? Sí, Avapace y el Tartán. Avapace guión el Tartán, yo creo, ¿eh? Exacto. Vamos a tener Y que nada, cambiar vosotros el nombre de la asociación y nosotros el nombre del programa, ¿eh? Avapace guión el Tartán. Avapace corre con el Tartán. Claro que sí. Oye, Y nada, Carlos, un auténtico El Tartán placer, empuja ¿eh? el carro, sí. Un auténtico mismo, placer Carlos. estar ahí. Lo mismo, Carlos, darte las gracias por tu colaboración ese día, por volcarte igual que yo sé en colaborar con Avapace, y solo puedo eso, que darte las gracias igual que a Jose por toda tu buena predisposición. Vale, ¿quieres que metamos, Benito, a Jose en un fregado? Sí, a él le gusta hacerlo. Qué miedo me das, Carlos. Y ya que a él le gusta, pues que de vez en cuando también se coma una de estas, ¿no? A ver. Oye, pues ya que no coincide en fecha, yo puedo correr la Volta a Peu a Tabernes Blanques, ¿eh? Sí, Y sí. tú puedes correr la de Burjasot, yo sé. ¿Qué te parece? La embarcada, ¿eh? Espérate que mide fechas. A ver, vamos a ver. En directo vamos a hacer una programación. Seguramente te coincida con algo, pero yo te la lanzo ahí, escúchame, vamos a ver. Yo ese fin de semana libro. Eso es una buena señal. Eso está bien. Porque Uy, estamos muy bien. Disculpa, es ¿qué fecha has dicho de septiembre? 22. 22, Ve- vale. 22 Es el de anterior. septiembre. Vale, libro. El tema es que no me vaya a hacer montaña afuera. Vale. Que todo puede pasar. Bueno, Ahí lo Lo dejamos. dejamos en el aire. Vale, vamos a ya Vamos ahí, cerrar. vamos ahí. Si estoy en la zona, me comprometo a correr el 9K de Burjasot, siempre y cuando el speaker me nombre al llegar. Hombre, por favor, por favor. Y yo te digo una cosa. Yo lo mismo, la misma cláusula. Si no me lo impide nada, yo estaré en Tabernes Blanques. ¿Te parece? Vale, Benito, ya tenemos el lío hecho. Oye, Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Nosotros encantados de que ambos estéis en ambas pruebas, locutando uno y corriendo el otro. Genial. Ahí está. Y Bueno, pues Benito, nada. nada, si quieres recordar un poco página web de las carreras para que la gente tenga toda la info, y ya para cuando se acerque el tema del reto, pues te volvemos a pegar otro toque y ya damos más detalles, si te parece. sí, lo del reto va a ser espectacular. El trabajo que nos estamos pegando de campo, porque va por la antigua Nacional 3 y por la vía de servicio de la actual A3. Claro, brutal. Y hay que ir, pues bueno, con furgoneta de apoyo, ambulancia, señalización luminosa. Probablemente necesitaremos escolta de un coche de Guardia Civil, que ya nos han dado desde la DGT todo su apoyo. O sea, la organización es muy fuerte, es importante y nos está yendo mucho trabajo, pero a la gente le va a encantar. Ya estarán informados a partir de la 1 de septiembre a través de la web y las redes sociales. Y nada, en cuanto a las dos carreras estas más inminentes, que son la de Tabernes, pues en la página web del Ayuntamiento de Tabernes Blanques, y podrán encontrar toda la información.
y en nuestra página web www.avapacecorre.es. Lo mismo, tienen colgado toda la información de carrera y el reglamento, y en ticket de round de carreras populares. Y la otra, pues igual, la otra es la del 22 de septiembre, los primeros 9 kilómetros Divina Pastora Burjasot. Si entran en el blog de los compañeros de Burcha Runners, tienen toda la información en nuestra página web de avapacecorre.es. Lo mismo, y en los perfiles de Facebook, tanto de los compañeros de Burcha Runners como en el perfil de Avapace Corre, pueden estar informados de todo al detalle sobre ambas pruebas a beneficio de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Pues ahí queda todo dicho, que toda la gente termine, porque es la forma de cerrar, la mejor y perfecta forma de cerrar un verano, corriendo esas carreras estivales, las últimas, y además solidarias, con lo cual no puede haber mejor forma que cerrar el telón del verano para iniciar ya en septiembre esa preparación, ¿no?, de maratón, media maratón, fondos, y ya viene todo el lío en los circuitos. Así que exacto. Ahí queda eso, Benito. Micrófonos abiertos para ti. Este programa es tuyo, este programa es vuestro, este programa es de Avapace. ¿Te parece? Os doy las gracias porque siempre estéis con nosotros, por la oportunidad que nos dais de acercarnos a todos los compañeros del atletismo popular, y lo mismo, las puertas de Avapace están abiertas para para vosotros y para todos los oyentes del Tartán, y muchas gracias como siempre por vuestro apoyo solidario y vuestra predisposición para ayudarnos en todo momento. Gracias. Muchas gracias. Que haya más gente con tu energía y tus ganas para sacar temas solidarios y carreras así, ¿vale, Benito? La hay. Cuídate. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Venga, un abrazo, buenas noches. ¿Qué te parece la embarcada, José? Que yo también lo sé hacer, ¿eh? Seguramente, a ver, fuera de bromas. Últimamente en directo. Fuera de bromas, seguramente te coja con algo que hacer. Estamos que haciendo mucha edición en directo en general, ¿no? Sí. Pero te digo también que te quedes con el detalle. Si estoy aquí por Valencia al 100%, me parece una gran idea, Carlos. Has tenido Que te una digo- gran idea en directo, claro. que te digo yo una Las cosas cosa. como son. Que quédate con el detalle. La de Tabernes Blanques son 7. Ya. La de Burjasot son Has 9. tomado tú con la vuelta. A ti te toca la larga. Bastardillo. Bueno, Qué grande, bueno, en fin. creo que no me moriré mucho por 9 kilómetros. No, después de lo que te pegas en montaña, no creo que 9 te vayan a afectar demasiado, pero oye. Aunque ahora no me pego muchas palizas, pero bueno, yo creo que lo aguantaremos bien. Sí, claro Sobre que todo sí. por el motivo que lo mueve. Tú si llegas al final, no te preocupes. Siempre puedes decir que era para que yo te viera mejor, ¿sabes? Correcto. Y para que pudiera nombrarte. Correcto, miré por tu lado y empecé a dar saltos delante de ti. ¡Nómbrame! Ahí está. En fin, bueno, eso promete ser también un espectáculo, ¿sabes? Te lo digo. Correcto. En fin, bueno, ahí estaremos, en la medida de lo posible. En